Estimados amigos, un gran placer estar con ustedes para continuar hablando acerca de la cruz de Cristo. Satanás, en su gran astucia, manifestó que el ser humano no era posible para él obedecer los mandamientos de Dios y que sería una injusticia destruir al ser humano. Por lo tanto, el cielo puso en práctica su plan de salvación. Y entonces el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, los versículos 31 y 32, menciona lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La venida de nuestro Señor Jesús como ser humano, la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario, fue lo que le dio la herida mortal a Satanás. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se pudo establecer que la ley de Dios no se la podía abolir. Por eso, en lugar de abolir la ley, el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. Pero hay algo más que el apóstol San Pablo nos dice en Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 y 15, y nos dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Qué maravilla lo que dice el apóstol San Pablo! La justicia de Dios quedó reivindicada cuando el Señor Jesús venció el imperio de la muerte con su muerte, y gracias a su muerte nos libró a nosotros de la muerte eterna, pero la justicia de Dios quedó intacta. Este es un mensaje maravilloso, porque muchas veces se piensa que Dios fue cruel al permitir que su hijo muriera, y que eso no realmente era lo que debería haberse hecho. Pero hay algo más. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que logró? Ya hemos analizado, pero buscando en Romanos, busquemos en nuestra Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice allí? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor permitió, mejor dicho, logró con su muerte que haya la reconciliación entre Dios y nosotros. Cuando el ser humano pecó, entonces se enemistó con Dios. El Señor le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la manera de enemistar al ser humano con Satanás fue a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entonces logró la reconciliación entre Dios y nosotros. Ahora, nosotros muchas veces pensamos, ¿y Dios Padre dónde estaba? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Entonces, el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios Padre sufrió junto con su Hijo. Es muy duro ver sufrir a un hijo,
y no poder hacer nada para que no sufra. El Señor Jesús sufrió por nosotros, pero el Padre sufrió mucho más porque estaba entregando a su único Hijo para que muriera en lugar del pecador que merecía esa muerte, la muerte eterna. Mis queridos amigos, este es un pensamiento que nosotros nunca debemos olvidarlo. Dios Padre entregó todo lo que tenía, lo único que tenía, lo entregó con el único propósito de que el ser humano, tú y yo, pudiésemos ser reconciliados con Él. Pensamiento profundo y maravilloso que nosotros debemos valorar. Nosotros tenemos que también entender que ya que el Señor nos dio el privilegio de ser reconciliados con Él a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a nosotros nos encarga, según lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha razón, habiendo ya sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¡Qué maravilloso! La reconciliación, la salvación, el rescate se pagó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, pecadores, ahora somos amigos de Dios. Normalmente, nosotros los seres humanos nos alejamos de Dios. El ser humano por naturaleza no busca a Dios, pero gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús, el camino para llegar a Dios ha sido allanado. El Señor Jesús con la cruz puso un puente en ese abismo grande que el pecado hizo y que produjo la separación entre Dios y nosotros. Ahora ese puente está listo para que nosotros podamos llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, el apóstol nos muestra en estos versículos que nosotros tenemos el privilegio de haber sido salvos por la sangre de Jesús. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Eso en el Antiguo Testamento nos muestra la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesús para la expiación. Levíticos 17, 11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Expiación, eso quiere decir, el Señor Jesús pagó lo que a nosotros nos correspondía pagar. Allí, en el santuario terrenal, el pecador llevaba el cordero, ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, confesaba su pecado e inmediatamente con su propia mano tomaba el cuchillo y degollaba a la víctima, el cordero. La sangre del cordero era para expiación de sus pecados, para que sus pecados fueran transferidos al santuario, porque sin derramamiento de sangre, dijo Pablo, no hay remisión de pecados. Mis amigos, mis hermanos, nosotros, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús, somos justificados. ¿Y saben qué? Esto es un pensamiento maravilloso porque resulta que el Señor estuvo dispuesto a Él hacer el plan de reconciliación. Nosotros nos enemistamos con Dios y Dios hizo todo para que nos volvamos a amistar con Él. No es una iniciativa humana el reconciliarse con Dios, es iniciativa divina. Qué maravilloso es esto.
nosotros huimos del Señor y el Señor siempre está tras de nosotros, procurando salvarnos. ¿Por qué no parar de huir? ¿Por qué no mirar la cruz del Calvario? ¿Por qué no contemplar a Jesús pendiente de la cruz? ¿Por qué no valorar lo que hizo el cielo por nosotros? ¿Por qué no aceptar la reconciliación que Dios ha hecho a favor nuestro? ¿Por qué no sentarnos, arrodillarnos, inclinarnos, postrarnos delante de la cruz del Calvario a los pies de Jesús y entonces derramar nuestra alma en adoración, en gratitud por Él? Mis queridos amigos, Primera de San Juan, capítulo 1 y versículo 7. Nosotros tenemos este mensaje del apóstol San Juan. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y más adelante en el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te invito a hacer una oración de gratitud al Señor en este momento, porque gracias a la muerte de Jesús, tú y yo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Oremos juntos. Nuestro Padre, qué pensamientos maravillosos nos muestras en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto y lo haces constantemente de reconciliarnos contigo. Nos andas buscando, persiguiendo. Oh Señor, ayúdanos a parar, a meditar, a contemplar tu amor y sacrificio. Y te damos gracias porque hay perdón para nuestras vidas. Padre nuestro, ayúdanos a entender esta gran verdad de la cruz y que tu justicia, que ha sido reivindicada por la muerte de Cristo, podamos nosotros entender también este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, el Señor Jesús nos reconcilió, pero también nos ha encargado que nosotros participemos a otros de esta reconciliación. Por eso estamos compartiendo contigo este mensaje. Invita a tus amigos para que ellos también se reconcilien con Dios, para que dejen de huir de Dios, para que contemplen la cruz del Calvario y para que puedan juntos realmente con el Señor tener una vida diferente. Yo te invito de todo corazón que tú tomes tu Biblia, analices lo que hemos dicho y tu vida será diferente para la gloria del Señor.